Todo lo que aún no has logrado ha sido culpa del diablo. Todas las imperfecciones que tienes en la vida, todos los errores de tu pasado, todos los autoinsultos, creencias limitantes, barreras estructurales y sistémicas de la sociedad, todo lo maligno, oscuro, parcial, corrupto, desíntegro, mediocre, deficiente, que has experimentado de una manera u otra en tu vida, en todas las dimensiones de estas: sociales, culturales, políticas, psicológicas, de bienestar, físicas, relacionales y demás, han sido culpa del diablo. Ahora, esta idea te puede ser bien tentante para ti, ahora culpar al diablo de todo y excluir tu responsabilidad. No, my friend, no me malinterpretes. Tú eres tan culpable como el diablo. Si no haces nada al respecto, tú eres igual de culpable. Si no quieres resolverlo, tú eres igual de culpable. Si te dejas llevar por sus insinuaciones, por sus acusamientos o por sus creencias limitantes, tú eres igual de culpable. O sea, no podemos excluir tu responsabilidad, pero tenemos que también señalar la raíz de la maldad, la raíz de ser menos de lo que puedes ser, el antagonista, el enemigo, el obstáculo en el dinamismo de la existencia, el diablo. Este es el enemigo de tu desarrollo personal. No es solamente el enemigo en las religiones, nota eso. Y el enemigo de la iglesia y el enemigo de los cielos. Es el enemigo también de tu desarrollo personal, de este trabajo que tú estás haciendo, de mejorarte como persona. No te puedes escapar de el contrario. El oponente. Y el oponente tiene muchas estrategias para jugar su juego. Tiene muchos mecanismos bien sofisticados, bien sutiles, en muchas ocasiones ocultos, en muchas ocasiones impredecibles. Demasiado estratégico es este enemigo, que si no aprendes a poder mirarlo a los ojos y no aprendes a entender sus tendencias y a predecirlas, ¿cómo se supone que ganes en el juego de ajedrez de tu espiritualidad? En el juego de ajedrez de tu vida. ¿Cómo se supone que le hagas jaque mate al tú inferior si ni siquiera puedes entenderlo? Y de eso es lo que se trata el episodio de hoy. De entender los mecanismos atroces del diablo. No para filosofar y deleitarnos aquí pensando y comentando, sino para ganar la guerra al final del día, ganar batalla a batalla, batalla a batalla y en el último análisis ganar la guerra por tu salvación, la guerra por tu iluminación, la guerra por tu avance, por tu autoactualización y por la contribución magna que le puedes dar al mundo si logras vencer a este enemigo y logras ser lo más grande que puedes ser. Así que si estás listo para esta encomienda, ponte los audífonos, saca a tu amigo del cuarto si no quiere escuchar, manda a tu pareja a dormir si no le caigo bien y usted presta atención. Bienvenido al episodio 707 del Mastermind Podcast, el mejor podcast de desarrollo personal y espiritual del mundo. Mi nombre es Dr. Derek Israel y soy su host. Y si te gusta lo que escuchas, escucha otro. Estoy tanto en Spotify, Mastermind Podcast, como en YouTube, Dr. Derek Israel Mastermind Podcast. Hoy voy a estar hablando de esos mecanismos del diablo en múltiples dimensiones y vas a tener una perspectiva holística de cómo él funciona, de cómo este principio de maldad funciona. ¿Ok? Ahora, tengo 2 otros episodios que te pueden dar más insight y más sabiduría ante el enemigo. Uno se llama La verdadera naturaleza del diablo. Búscalo en el Mastermind Podcast. Y el otro se llama Cómo librarte del acusador.
Y en ambos te doy una perspectiva diferente de lo que es el diablo. Por ejemplo, en el primero te lo llevo más a nivel de tu ego. Y el segundo te lo llevo más a nivel de las creencias limitantes y las narrativas que usa el diablo. Ok, eso que fueron 2 episodios más psicológicos de este componente maligno. Hoy no solamente nos vamos a enfocar en lo psicológico y vamos a llevarlo más allá, más macro. Así que seguimos deconstruyendo la maldad para poder ser bondad. Entendiendo la oscuridad, la podemos iluminar con luz. ¿Ok? Ese es el objetivo. Así que, ¿cuáles son los mecanismos que usa el diablo para corromper? Que realmente es su naturaleza. Dividir, destruir, comprometer tu desarrollo personal, comprometer el desarrollo de la humanidad, comprometer lo bueno, mantenernos ahí en una forma limitada, como mencioné en el episodio llamado Cómo alcanzar la transfiguración de Jesús, si deseas saber más, en el Mastermind Podcast. Así que el primer mecanismo que va a utilizar el diablo es corromper las operaciones de tu ego. Por ahí vamos a empezar y eso es dándole continuidad a lo que discutimos ya en los 2 episodios pasados que te recomendé. O sea, antes de ir a señalar al diablo afuera, antes de verlo en el gobierno, en la cultura, en las iglesias, en la universidad, en cómo funciona la familia, cómo funciona en el entretenimiento, las películas, música y demás, vamos a verlo en su naturaleza, no primordial, porque su naturaleza primordial es espiritual, pero en su naturaleza como en su segunda dimensión. Ya cuando deja de ser espiritual y se mete dentro de la humanidad, o sea, al ser un ser caído, ser un ser que tiene menos luminosidad y menos vibración que Dios, entonces puede obrar más aquí en la carne. ¿Y dónde obra primero? Antes de llegar a la carne, llega a la mente. Llega a la mente. Así que hay mucho de tu mente que es dominado por el diablo, por lo maligno, por lo corrupto. Y por eso no eres 100% feliz. ¿Ok? Por eso tienes depresión a veces. Por eso tienes miedos horribles a veces. Por eso tienes memorias traumáticas que te persiguen a veces. Y obviamente todas estas cosas tienen componentes psicológicos más allá de espirituales también. No estoy diciendo que el diablo es el causante de todas estas cosas. Está ahí metido y propulsa estas cosas, pero obviamente siempre con ayuda de salud mental, con un psicólogo, con tratamientos evidenciados, uno puede mejorar estas cosas también. Ok, no quiero que digan ahora, oh, diantre, ahora todo esto, o sea, que un cura me resuelve todos los problemas psicológicos y me saca el diablo. No me malinterprete. Realmente hay diagnósticos y problemas de salud mental que olvídese del diablo, vaya al psicólogo. Vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra. Hay cosas y hay cosas. Pero definitivamente hay aspectos de tu mente influenciados por la espiritualidad, influenciados por lo sublime, por lo cuántico, por fenómenos que no podemos explicar meramente psicológicos o meramente materiales, y a eso se lo podemos atribuir al antagonista, a lo maligno de la existencia, al diablo, al diablo. Así que muchas de esas creencias limitantes que tú tienes son mecanismos del diablo. ¿Por qué? Porque si te limita, puede corromper la luz de Dios en el mundo. ¿Ok? Si tú no te conviertes en lo más grande que tú puedes ser, Dios no puede obrar mediante ti lo mejor que pudiera obrar. O sea, el diablo ganó. Ganó la guerra por tu alma. Ganó la guerra por tu excelencia, que la convirtió en mediocridad. O sea, eres un líder menos que cuenta Dios en su ejército y eres un peón más del diablo. A veces te utiliza y a veces no te utiliza. Simplemente te descontinuó de la batalla. Y eso es grande. Porque tú eres grande, tu potencial es inmenso. Si tú pudieras librarte del acusador a nivel interno, tú pudieras lograr tantas cosas hermosas por este mundo. Tú lo sabes. Tú lo sientes en el corazón. Con todos los talentos que tú tienes, todas las bendiciones que tú tienes. Así que al diablo le conviene limitar eso.
para no tener que preocuparse por ti en el tablero de la batalla. Nota eso. Así que el primer mecanismo del diablo es psicológico. Tú autocastigándote, tú cuando te autoinsultas, tú cuando te hablas pesado, tú cuando te hablas minimizándote, tú cuando te quedas enfocado en el pasado. Nota eso. Tú cuando decides procrastinar lo que dijiste que ibas a hacer, tú cuando decides mentir. Es un proceso psicológico que estás decidiendo hacerlo tú. No hay nadie obligándote, eres tú. ¿Ok? Tú cuando decides mantenerte en un trabajo que no va acorde con tu propósito de vida. Tú cuando decides no educarte. Tú cuando decides no mantener hábitos buenos, saludables. Tú decides esas cosas psicológicamente. Lo estás decidiendo ahí. Así que el primer mecanismo del diablo es controlarte desde adentro. Desde tu propia mente. That's tough, huh? It's a tough pill to swallow. Bueno, pues qué bueno que te la estás tragando ahora para poder declararle la guerra. Y cada vez que tengas pensamientos de esta índole, porque los vas a tener, y no sé si nos podamos librar 100%, no creo realmente. Siempre va a haber como esta batalla, pero ahora en adelante usted va a poder saber, ¿quién está influenciando estos pensamientos que estoy teniendo en este momento? O sea, viene un examen y yo sé que yo tengo la capacidad de pasar ese examen. De la universidad o de cualquier cosa en tu vida, del trabajo, whatever. Y de repente llega esta vocecita que te dice, te vas a colgar. Tú no eres capaz de pasar ese examen. Y tú, pero, ¿de dónde salió esto? Ah, ya sabes entonces quién está hablando en ese momento. Nota eso. Nota eso. Y eso te lo hace para con todo. En tus relaciones de pareja te lo hace para tu confianza sexual, para tu confianza espiritual, para tu confianza en asertividad, en comunicación, para todo. Para todo. Pero desde ahora ya sabes ese mecanismo y puedes combatirlo. Otro mecanismo atroz que usa el diablo es corromper la religión, las instituciones y las iglesias. O las congregaciones, instituciones religiosas, quiero decir con esto. Y esto es tough to swallow, porque a veces nosotros pensamos, ok, pues vamos a declararle la guerra al diablo y vamos entonces a meterme en la iglesia. Me meto en la iglesia, ahí me van a guiar en el camino de la luz, se supone, ¿no? Y si quieres saber más sobre esto, búscate el episodio pasado llamado ¿Por qué deberías ir a la iglesia? En el Mastermind Podcast. So, uno piensa pensando esto. Uno empieza, ¿verdad? Ese camino de la iglesia pensando, ¿verdad? Si no fue obligatorio por tus papás, si fue algo que tú decidiste luego de adulto comenzar a ir. Uno piensa, ok, esto de alguna manera es bueno. Esto es antagonista al diablo. Esto es lo que me va a llevar a la luz. Esto es lo que me va a ayudar a dar armas para poder destruir el diablo, generalmente lo que existe en mí de él y las acciones corruptas que yo puedo hacer a través de la influencia de sombra que yo tengo en mi psicología. Pero ¿qué pasa? Cuando llegas a la iglesia, no te das cuenta de esto al principio, pero si entiendes bien los mecanismos del diablo, te vas a dar cuenta que en muchas de ellas, y no en todas, pero en muchas de ellas, no es Dios el que está manejando la iglesia. Es el diablo. Es el diablo. Y te puedes dar cuenta en cómo las iglesias pueden comenzar a limitarte en lo que puedes pensar, en lo que puedes creer, en lo que puedes vestir, con quién te puedes relacionar. Nota eso. ¿Quién está controlando eso? ¿Quién está controlando eso? Los miembros de la comunidad de la iglesia lo que quieren es hablar de drama, de chismes. Se supone que sean santos, se supone que sean personas elevadas y de repente tienes estas personas que van todos los días a la iglesia, pero tienen cero rastro de luminosidad. Están concentrados en hablar pestes del otro, hablar pestes del exogrupo, de los que no pertenecen aquí, de cómo se van en el infierno todos los que nunca han visitado esta iglesia porque esta iglesia es la mejor a pesar de que todo el mundo que está en las otras iglesias piensa lo mismo que yo. Y no pueden ni tener 0 grado de reflexión ni introspección de que tal vez hay un relativismo o de que tal vez ellos están mal. O sea, ellos mismos están mal. Who knows? No tienen 0 capacidad de metaconciencia. 0.
una conciencia que no se puede observar a sí misma. Oh my gochi, ese es el diablo. Quote, una conciencia que no se puede observar a sí misma, ese es el diablo. Porque tan pronto se observa a sí misma, se corrige y empieza a tener feedback y empieza a iterar hasta que se evoluciona. Y se convierte en lo mejor que puede ser, Dios. So, muchas de estas iglesias hacen eso. Las religiones hacen eso. Hay veces que uno dice, pues ok, me voy entonces a... No creo en el cristianismo, voy a explorar el Islam. Porque tal vez el Islam me va a ayudar a mí a vencer lo maligno y entrar a Dios. Y entonces te empiezas a meter en la religión islámica y de repente te metiste en una secta islámica radical que existen por montones. Muchas de ellas consideradas terroristas. Muchas de ellas asesinan gente, explotan gente. Y no solamente Islam, lo hacen los cristianos, lo hacen en el budismo, lo hacen los hinduistas. O sea, esto pasa en todas las religiones. Porque en cada una de ellas sí hay una verdad, en cada una de ellas hay algo bueno, en cada una de ellas hay algo santo, en cada una de ellas hay un aroma agradable al Señor, pero en cada una de ellas hay miles de trampas también, porque somos seres humanos creando estos sistemas, somos seres humanos creando estas instituciones y las pervertimos cuando no estamos conscientes de los mecanismos del diablo y cómo el diablo entonces usa la religión para tener a todo el mundo dormido. O a cierta iglesia para tener a todo el mundo dormido. Y tú puedes estar cayendo en esa trampa y ni siquiera te das cuenta. Nota eso. Nota eso. Así que nunca te confundas si alguien te dice, aquí en esta iglesia, aquí no entra el diablo. Posiblemente el que está diciendo es el diablo. El que está diciendo eso. Alguien que es más consciente diría, en esta iglesia hay... ¡Wow! ¡Qué muchos diablos hay en esta iglesia! ¡Qué muchos diablos hay en esta iglesia! Sin embargo, también los amamos ustedes. También son bienvenidos aquí y los vamos a aceptar con amor incondicional. Y a través de ese amor, ustedes van a ser expiados. Van a ser transmutados a luz. Porque ustedes también son energía, son una energía densa, son una energía maligna, pero que tiene dentro de sí la semilla de ser energía benigna. Recuérdate que Lucifer, según la filosofía cristiana, el diablo, era un ángel de luz. Y ahora un ángel de oscuridad. O sea, tiene el potencial de volver a ser el ángel más hermoso de todos, más luminoso de todos. Cada uno de esos demonios que existen tienen todo el potencial de ser lo mejor que existen, pero están escogiendo ser menos de lo que pueden ser. Ese es el camino del pecado. Camino pecaminoso. Y para eso búscate un episodio llamado ¿Por qué pecar sabe rico? Mastermind Podcast. Ellos están escogiendo eso y tú como líder espiritual no puedes demonizar al demonio porque entonces te vuelve otro demonio. Lo que tienes es que, mira, amarlo. Amarlo. ¿Tú sabes por qué Jesús siempre va a ser más fuerte que el diablo o que Lucifer? Porque Jesús puede amar a Lucifer. Y Lucifer todavía está odiando a Jesús. Buscando ponerse los guantes con Jesús. Y Jesús, dude, chill. Jesús, dude, dame un abrazo, ven acá. Yo te amo a ti también. Yo te amo a ti también. Inclusive en Apocalipsis, cuando tú lees Apocalipsis, tú crees que Jesús le va a dar un castigo a la bestia bien brutal y lo que hace es que lo envía como 1000 años al... lo envía como 1000 años al infierno. Al lago ese, no me acuerdo exactamente dónde es que lo envía, pero ni siquiera le da un castigo eterno. Así de compasivo y misericordioso es Dios. Mira eso, nota eso. Así que ten cuidado con los discursos en la iglesia, en las instituciones. Ten cuidado con todos los discursos de todos los líderes espirituales, incluyendo los míos. En todos estos discursos hay una semilla del mal. En todos. Pero también hay una semilla del bien. En todos. En cada uno de ellos hay un yin yang. Tú lo que tienes que hacer es destilar el bien y alejarte lo más posible del mal a nivel de integración. Otra manera en que el diablo maquinea en el mundo es corrompiendo el gobierno. Nunca te has preguntado, wow, no puedo ni creerlo. Yo me lo pregunto cada rato. Por lo menos en el país de donde yo soy de origen es de Puerto Rico.
y yo me lo he preguntado, al igual que la mayoría de los puertorriqueños, nos hemos preguntado esto en algún momento de nuestra historia después de ser una colonia. ¿Ok? Después de que empezamos a tener nuestros gobernantes propios, a pesar de que somos una colonia, pero eso es otro tema. Nos hemos preguntado en algún momento, ¿en serio aquí no puede venir un político bueno? Tenemos mucho historial de políticos malos. Y posiblemente en tu país también. Nota eso. Son bien pocos los países los que pueden decir que han tenido un repertorio de políticos buenos. ¿Por qué? Porque el gobierno está influenciado por el diablo. Lamentablemente. ¿Por qué tú crees que son corruptos? ¿Por qué tú crees que se roban fondos públicos para sus propias agendas? ¿Por qué tú crees que abusan del poder? ¿Por qué tú crees que para entrar a posiciones tienes que tener pala, como dicen en Puerto Rico? No es meritocracia en donde te aceptan por tus méritos y por tu educación y por las cosas buenas tuyas. No, te aceptan si conoces a este y aquel y aquel. Y te acomodan por ahí. Ese es el maligno, el corrupto. El corrupto. Así funciona. Así funciona. ¿Por qué tú crees que le mienten al pueblo con esa cara de caricoltao? Con esa cara de lechuga, con esa cara de fresco, le mienten al pueblo. Por ejemplo, nosotros tuvimos el caso de Ricky Rosselló, que fue un gobernador de Puerto Rico que tuvo que salir exiliado de la gobernación por la presión del pueblo, ya que se publicaron unos telegramas en donde decía que el pueblo era bruto, que el pueblo eran unos... y decía palabras soeces. O sea, siendo el gobernador y luego hacía unos speeches de que amo Puerto Rico, que sí Puerto Rico, y con los amigos políticos de él en el Telegram insultaba a su propio pueblo. What the heck? What the heck? Y él es simplemente un ejemplo de muchos otros que hacen cosas hasta peores. Porque por lo menos que yo sepa, Ricardo Rosselló no era como que estaba haciendo un holocausto. Y han habido otros que han creado holocaustos. Nota eso. Para eliminar razas. Eliminar xenofóbicamente ciertas poblaciones. ¿Quién tú crees que está dominando esos movimientos? El diablo. Así que son bien pocos los políticos que tienen una conciencia suprema. Deben haberlos. Deben haberlos. Pero si existieran más, o si personas espirituales, realmente espirituales, se lanzaran a la política, pues viviéramos en un mejor mundo. No perfecto, ¿verdad? Somos seres humanos, pero viviéramos en un mundo donde tal vez el político fuera verdadero, íntegro. No es que iba a tomar siempre las mejores decisiones, pero al menos fueron honestas. Y aprende de sus errores. Y pone en posiciones a personas que merecen la posición por su educación y no porque conocieron a aquel que invirtió en mi campaña política. Nota eso. Eso se llama lobbying. No sé en español cómo se llama eso. Lobbying. No sé. Si alguien conoce, déjeme un comentario en español de cómo se llama eso en español. Pero sí, my friend, mira el gobierno. Posiblemente vas a poder ver los rastros ahí. Y obviamente esto va a impactar las leyes. Los gobiernos crean las leyes. Y comienzan a crear leyes que perpetúan la maldad. Leyes injustas. Leyes obsoletas que nunca quieren cambiar. Por el miedo a cambiar. Y no todas las leyes son así. Necesitamos control en la sociedad, ¿ok? No estoy promocionando una anarquía. Pero hay algunas de las leyes que, si fuéramos un gobierno y una sociedad más consciente, definitivamente mejoraríamos esas leyes. ¿Right? Pues para eso hay que ser más como Dios y menos como el diablo en el gobierno. Otro mecanismo que utiliza el gobierno es corromper la media. La media, pudiéramos llamarle también la propaganda o el mercadeo, o las emisoras de radio, televisión, los canales, Netflix, y también periódicos. Ya algo que no se usa tanto, pero definitivamente que mucho daño ha hecho el diablo por el periódico.
Hay uno que se... entretenimiento. TV shows, series, canales de YouTube, de música, whatever. Aunque eso va más en arte, que lo voy a mencionar también. Pero la media, dude. El noticiero. ¿Quién tú crees que lo controla? ¿Te has preguntado por qué? Yo no veo noticias. Pero hay muchas personas que ven noticias y nunca pueden dormir. Yo, ¿para qué ven las noticias? Uno, no es que no nos informemos, pero es que la manera en cómo nos informan a veces está matizado para tocar los botones del miedo tuyo. ¿Ok? Y hay propósitos capitalistas para esto, hay otros propósitos, hay otras agendas. Pero al tocar los botones del miedo tuyo, te activa el sistema nervioso, no puedes ni dormir y luego te afecta el bienestar y luego te afecta la psicología y por ahí un ciclo en donde vas a ser más vulnerable a ser menos de lo que puedes ser. O sea, estar sentado con el diablo en tu vida. Pasa con las noticias, pasa con algunas películas, pasa con la propaganda. Hay veces que tú simplemente puedes sentarte a, ¿verdad? A ver, estás viendo algo y ver los anuncios y tú dices, wow, que mucha influencia maligna hay en estos anuncios. Anuncios vendiéndote un cigarrillo como si fuera la cosa más buena del mundo. Por ejemplo, ¿qué mentira es esa? Y sí, las letras chiquitas tienen que poner por ley. Desde hace muchos años el cigarrillo crea cáncer y eso, pero nadie, ¿quién diantre lee las letras chiquitas en televisión? Siguen poniendo a una persona super fit con el cigarrillo en la boca. Nota eso. O te quieren vender una pastilla anticonceptiva que te destruye los órganos reproductores, pero ponen una muchacha que está súper feliz, súper fit y todo lo que las otras muchachas quisieran ser para que se identifiquen. Nota eso. Así que la media, lo que los centros de comunicación te quieren comunicar, no siempre va a estar matizado por el mal, pero en muchas ocasiones sí. Y tienes que estar consciente de esto para no dejarte influenciar de cuando así sea. Que puedas diferenciarlo y que puedas discernirlo y que puedas entonces caminar el camino de Dios. Otro mecanismo atroz del diablo es corromper la cultura. Lo que valora la cultura. De repente la cultura dejó de valorar la meditación. ¿Quién tú crees que hizo eso? Claro, porque cuando tú meditas, te iluminas. De repente la cultura dejó de valorar que leas la Biblia. Ya no es tan cool, whatever, who cares. ¿Quién tú crees que hizo eso? Ya la cultura no le importa mucho si tú estás fit, como antes en Esparta, por ejemplo, que tenían que estar todo el mundo fit. Ahora pues está, who cares, valoramos más que tengas dinero aunque estés súper obeso, como en Estados Unidos. No importa. ¿Quién tú crees que hizo eso? La cultura, no creas que tu cultura es sabia, tú. Por favor, no creas eso. Ahora, la cultura es importante. Muchas veces transmite valores que sí son buenos. Pero en muchas ocasiones la cultura está igual de desviada porque recuerda que también uno ingenieriza la cultura, ¿ok? Y tengo un episodio donde hablo sobre eso que se llama Crea Cultura. Mastermind Podcast, Crea Cultura. En donde el gobierno muchas veces crea la cultura, o sea, la diseña. ¿Qué es lo que ellos quieren que se vuelva cultural? Ahora, no siempre el gobierno va a poder lograr esto. Hay veces que la cultura viene desde el pueblo. Por ejemplo, yo no creo que el gobierno haya querido que el reggaetón sea tan cultural en Puerto Rico, especialmente para la época del 2000, cuando muchas personas odiaban el reggaetón. Pero desde el pueblo nació ese género urbano y desde el pueblo se estableció como cultura y ahora no hay quien lo saque. No solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Eso es un ejemplo de cómo puede ser las dos. El pueblo puede hacer la cultura, pero el gobierno también puede diseñar la cultura. Por ejemplo, es bien cultural que tú tengas leche en tu casa. Eso lo diseñó el gobierno. Ok, eso lo diseñó el gobierno. Búscate la historia de la leche. Y cómo el gobierno empezó a incentivar que los doctores empezaran a recomendar la leche, a pesar de que sabemos que la leche fresca no tiene casi beneficios para el ser humano, dude. Pero el gobierno diseñó eso. Otra manera en que los mecanismos del diablo funcionan es que el diablo va a buscar corromper tu espiritualidad.
tu espiritualidad. Por ejemplo, si tú quieres ser una persona espiritual, la cultura te va a empezar a mirar raro. Si tú eres una persona que quiere aprender a meditar, la cultura se va a reír de ti y va a decir qué aburrido es eso. Si tú eres una persona que dice, hoy yo no voy a salir con mis amigos, voy a la iglesia, la cultura te va a decir que qué aburrido eres. Nota eso. Si tú eres una persona que dice, no, yo no voy a ir para Disney, si no voy a gastar ese dinero que iría para Disney, pero en vez de para Disney voy a ir para el tibetano o voy a ir para las montañas de Perú a buscar un viaje chamánico, o sea, algo espiritual, la gente te va a mirar como que, ¿what? Nota eso. O sea, antes que un ser humano se volviera espiritual era un camino digno y venerable. La gente decía, wow, yo quisiera ser como él. Es un monje, es un profeta, un mesías, un hombre o una mujer de Dios. Y eran puestos altos en el estatus estatus social. Ahora, atrévete a decirle eso. Nadie te va a creer, se van a reír de ti y no te van a escuchar hasta que ya alcances un nivel de maestría que la gente tenga que decir, ok, ahora escuchamos. Y eso me pasó a mí. O sea, yo he tenido que sufrir y todavía tantas críticas y tantas miradas de reojo y tantas muecas cada vez que la gente me conoce por mi espiritualidad y porque yo soy espiritual 100%. So, yo soy así todo momento. Así que es difícil tú tenerme al frente y que yo no esté haciendo espiritualidad al frente tuyo. Pero he tenido que desarrollar la carne dura para poder hacer eso y no ceder ante la presión social mediada por el diablo, que no quiere que sea espiritual, obviamente, para poder lograr el grado de maestría espiritual que tengo, que no es mucho en comparación a otros que han logrado mucho más, en comparación al eslabón último que es Dios, pero voy en camino a dar lo mejor que yo pueda. Y para esto he tenido que aguantar la presión. Y tú te invito a que hagas lo mismo en tu camino de desarrollo personal y espiritual. Otro mecanismo del diablo es corromper la sagrada pareja o el sagrado matrimonio o la familia. Súper común. Una familia bien unida van a crear cosas buenas posiblemente. Cuando empiezan a haber divisiones familiares, cuando la mamá quiere controlar de más, para eso búscate el episodio llamado Escapa de las garras de tu madre, Mastermind Podcast. Cuando el padre quiere poner una autoridad tóxica, y pronto voy a hacer un episodio llamado Escapa de las garras de tu padre, la parte masculina de esa idea. Cuando la abuela se quiere quedar como la jefa de la familia sin entender que ya su liderazgo no es relevante a los tiempos. Cuando un hijo quiere ser la oveja negra y siempre tiene que llevar la contraria porque eso es lo único que le dé identidad. O sea, las familias son sistemas y cada elemento cumple un rol en ese sistema. Y cuando un rol en ese sistema es tóxico, todo el sistema es tóxico. Y entonces una unidad familiar, que era algo que pudiera reflejar tanto la unidad armónica de Dios, se convierte entonces en una unidad armónica pero del diablo. Sucede todo el tiempo. También con tu pareja. Uno de los mecanismos que usa el diablo es hacerte creer que tu pareja te es infiel cuando realmente no lo es. Por ejemplo, para eso búscate el episodio ¿Por qué ser infiel es una mala idea? Mastermind Podcast. O el diablo te puede hacer creer que estar con muchas personas es mejor que estar con una sola persona, por ejemplo. Claro, quiere que pienses eso para que nunca tengas compromiso, para que nunca asumas responsabilidad, para que termines con una enfermedad de transmisión sexual y pueda entonces ser más fácil ocupar tu alma. Eso no estoy diciendo nada contra el poliamor, nada contra eso realmente. Pero tienes que ser bien sabio de por qué estás haciendo lo que estás haciendo a nivel de relaciones de pareja. Y si realmente tu estilo de vida de pareja, cualquiera que sea el que hayas escogido, si realmente aumenta tu luz o la disminuye. Tienes que llegar a esa conclusión por ti. También el diablo va a buscar corromper el arte. Hacer que los artistas hagan menos de lo que pueden ser, que los artistas no reflejen verdades. Cuando un verdadero artista se empodera de su arte, lo que va a hacer es el trabajo de Dios a través de su arte. Y no necesariamente tiene que hablar de teología o de religión, no tienen que hacer eso. Pero simplemente la obra que hacen es tan fascinante que definitivamente tiene una chispa de Dios en esa obra. Ahora, cuando el artista está corrompido por su ego,
Cuando el artista está corrompido por el qué dirán y porque quiere asombrar a otros, en vez de asombrar a su musa, pues entonces ahí el diablo poseyó el arte. Y eso lo vemos cuando vemos películas que están hechas que parecieran que es la misma película, la hacen todos los años para sacar dinero. El mismo plot, la misma porquería. Sucede a cada rato. Con obras de arte como pintura, sucede. Canciones. Hay canciones que tú las escuchas y están en la radio y tú dices, diantre, yo no sé ni cómo eso está en la radio, right? Pero hay masterpieces que nunca se van a ir de la radio aunque ya ni paguen por ella. Porque realmente tienen una chispa de Dios en esa canción. Okay, hay una chispa de Dios ahí. Así que tienes que estar bien pendiente al arte, cómo el arte te influencia, porque todo tipo de arte te va a influenciar, y también tu propia arte. Si tú como artista estás haciendo un trabajo corrupto, ten cuidado, ya tú sabes quién está mediando eso. Así que busca ser más auténtico con tu arte, y para eso busca el episodio en el Mastermind Podcast llamado... No recuerdo cómo se llama, pero busca Mastermind Podcast Arte o Artista, y va a salir un episodio sobre arte y artistas. Creo que tengo como 2 o 3. Pero son 707, son muchos. También dos más que voy a lanzar hoy. 2 más maneras que el diablo corrompe la existencia. Es con la creación de distracciones. Uf, en esta caemos muchos. TikTok, Netflix, cualquier cosa que sea una distracción para ti. El newsfeed, videojuegos, cualquier cosa que te aleje de tu camino de autoactualización es una función del diablo. Ahora, ¿quiere decir que jugar videojuegos es del diablo? No necesariamente. Si lo usas balanceadamente y tienes autorregulación, pues posiblemente no. Nota eso. Pero si eres un adicto a jugar videojuegos todo el día y no haces más nada con tu vida y ese no es parte de tu propósito, te sientes infeliz, has roto toda tu familia, no tienes dinero, no eres funcional en la sociedad y sigues solamente jugando videojuegos, pues ya tú sabes, es que estás en un loop del diablo. O sea, hay que coger estas ideas con detenimiento y con diserción, ¿ok? Discernimiento. Pero cualquier cosa que te distraiga por mucho tiempo y constantemente no es bueno. Hay veces que es bueno distraerse un momentito, autocuidado. Hay bueno que veces perder el tiempo. Media hora, 1 hora, 2 horas, un día, no sé, whatever, lo que te dé la gana. Pero recuérdate que mucho de algo siempre es destructivo. Mucho de algo siempre es destructivo. Y otro mecanismo que usa es las drogas, y para eso búscate el episodio llamado Cómo superar tu adicción a drogas, si te interesa. Alcohol, obviamente, y comida. Son mecanismos del diablo. Comida chatarra, fast food, stuff like that. Comida no orgánica y demás. Son alimentos que sí, aunque son más baratos económicamente, tú te los comes y te sientes menos de lo que eras. No puedes meditar bien, no reflejan la espiritualidad en tu cuerpo. Como discutimos en el episodio llamado Cómo alcanzar la transfiguración de Jesús, si te interesa saber más sobre eso. Las drogas, cuando las mantienes como un hábito, te embotan el pensamiento, no puedes meditar bien, no puedes hacer el trabajo interno necesario, tomas decisiones malas, no acertadas. Consume toda tu vida, todo tu pensamiento, consume toda tu energía y de repente, tu vida se trata de las drogas o del alcohol o de la pastilla o de la comida, de la gula. Y eso viene acompañado de vagancia. Y tienes una receta perfecta para que tu alma sea consumida por el dragón de las moscas. Así que hay mucho más, pero obviamente vamos a mantenernos con estos por ahora. Yo creo que ya te di la idea que en todas las dimensiones de la vida va a haber un elemento diabólico en ellas y eso es normal. Sin embargo, tú como desarrollador personal tienes una responsabilidad cósmica de hacer el bien y de corregir esto en tu propia conciencia y a través de ese ejemplo que los demás sigan lo mismo para hacer al final una humanidad más consciente. Y eso es lo que estamos haciendo en el podcast, lo que yo estoy haciendo en mi vida y lo que te invito a ti a hacer en la tuya. Declararle la guerra al diablo.
Este fue el episodio 707 del Mastermind Podcast, baby. Si te gustó, escucha otro. Estoy en Spotify y en YouTube. Mastermind Podcast. ¿Ok? Déjame un comentario de algunos mecanismos que tal vez no haya mencionado o que quieras recalcar tú. Y también compártelo en tus redes sociales. Creo que alguien debe de tu círculo social escuchar esto. Así que ayúdame con eso. Recuérdate que en la descripción de este podcast puedes encontrar mi página web, derekreal.com. Ahí puedes encontrar mis cursos, de amor propio, meditación y demás y demás y demás. Así que si confías en mi contenido y quieres crecer conmigo online en uno de esos cursos, verifícalos en derekreal.com. También ahí puedes encontrar mi libro, Encarnando tu Destino. Un libro que vale $19.99 a través de Amazon y lo compras y créeme que va a ser una lectura rica en espiritualidad, rica en crecimiento como todo lo que hago. Y también si quieres trabajar uno a uno conmigo para transformar tu vida y cumplir tus metas como coach, psicólogo o líder espiritual, como tú me quieras considerar y dependiendo del servicio también, pues simplemente búscate derekreal.com. Ahí vas a poder encontrar mis servicios uno a uno junto a mi equipo y podemos ver si lo hacemos posible, siempre y cuando tú decidas dar el paso y asumir la responsabilidad de la inversión. Gracias por haber estado aquí y recuérdate, my friend, que estamos en una guerra espiritual y usted es el líder de uno de los dos bandos, el bien o el mal. ¿Cuál escoges?